invitado a este evento tan bonito y tan familiar. Conozco muy recientemente a Antonio Viuda y bueno, puedo destacar de él que es una persona muy profusa en sus conocimientos y bueno, ciertamente tengo una amistad con él gracias a su calidad en la escritura y a su profundidad. Yo soy profesor de enseñanza secundaria, soy profesor de filosofía. No estoy acostumbrado, ¿no?, pues a dar conferencias, ni ponencias, ni mucho menos con la profusión y con la calidad de este nivel universitario que hay aquí. Estoy más bien acostumbrado a pensar con mis alumnos y a trabajar directamente el debate, ¿no?, y el desarrollo sintético de las ideas. He trabajado en una comunicación que me ha resultado muy grata y muy interesante porque no conocía en profundidad la filosofía en Extremadura, el pensar extremeño, y lo he titulado pues la filosofía en Extremadura como dialéctica del pensamiento de los filósofos extremeños. Dialéctica es una palabra que utiliza un concepto Hegel, el máximo exponente del idealismo filosófico alemán, y alude a un desarrollo en la historia, en el tiempo, ¿no?, de una idea final, una idea final que es como la esencia, en este caso del pensamiento extremeño, en tres momentos. Un primer momento, que yo titulo como el primer pensar extremeño, el primer momento del pensar extremeño, que en este caso es krausista y en este caso es pedagógico. Un segundo momento, que en Hegel es siempre oposición, yo no lo entiendo aquí como oposición, sino más bien como un tránsito de una época de pensamiento escolástico, más antiguo, más de corte medieval. En este caso habría que citar a Eugenio Frutos Cortés, cuyo instituto de secundaria, ¿no?, está en Guareña, yo fui profesor interino allí, y el giro que le da Eugenio Frutos a la filosofía extremeña es un giro ya antropológico, es una modernidad en el pensamiento de carácter más cartesiano, de carácter más europeo. Su aportación principal como profesor universitario fue la de escribir una obra titulada Antropología Filosófica, que representa la primera obra de antropología filosófica del pensamiento español. Luego la aportación es de primera línea en este caso. Y su antropología va transitando desde una antropología teológica, también de corte escolástico, a una antropología más subjetiva, más moderna, que llega casi a ser una antropología existencial. Él no defendió nunca pensamientos existenciales, vitalistas, de carácter no pues tan contemporáneo, pero los explicaba en clase y por tanto, bueno, confrontaba ideas. En ese sentido, da juego, ¿no?, pues para entender ese segundo momento dialéctico, ¿no?, del pensar extremeño. Y el tercer momento, que sería como una síntesis final, ¿no?, es un grato descubrimiento para mí, porque lo han estudiado pues profesores como Manuel Carrapiso, que tiene obras de este filósofo llamado Pedro K. Balanda. Lo ha estudiado también Antonio Viuda, ¿no?, en su página Dialectus, que le dedicó un escrito homenaje, ¿no?, y con interesante pues profusión en su obra ensayística, literaria, ¿no?, y filosófica. Y bueno, Pesellín, pues Manuel Pesellín, que evidentemente en su obra Los pensadores extremeños, ¿no?, pues hace un elenco bastante profundo, ¿no?, de todos los pensadores que en estos 3 últimos siglos, ¿no?, pues representan el pensamiento de Extremadura. Ese momento de síntesis final es un momento donde la antropología, ¿no?, de Eugenio Frutos, ¿no?, pues da un paso más hacia una antropología que se pregunta por el sentido de la vida, por el sentido del hombre. Conecta con Heidegger, conecta con las filosofías europeas más actuales, y yo lo titulo como el momento poético. El momento poético porque la poética es, digamos, el punto de unión, o el punto de encuentro entre el pensar del filósofo y el pensar del escritor, es decir, la filosofía y la literatura. En una obra de Eugenio Frutos, en su tesis doctoral, que es la que le lleva a la Universidad de Zaragoza y fue pues maestro de Gustavo Bueno, ¿no?, titulada La filosofía de Calderón en sus autos sacramentales, ahí expone realmente la condición de Calderón de la Barca. Es la de un poeta filósofo, es decir, tiene bellísimas poesías, ¿no?, donde hace reflexiones prácticamente pues de índole europea. Entonces Eugenio Frutos afirma pues la calidad del pensamiento que es literario. La poética para mí es una transgresión positiva, es un ir más allá de la dialéctica y es precisamente encontrar la idea, la auténtica idea esencial del pensar de los extremeños. No quiero ser tan profuso porque no podemos leer, pero bueno, me gustaría pues ir haciendo pues un recorrido, quizás breve, ¿no?, pues por el desarrollo de la ponencia que yo he ido poco a poco en estas últimas semanas y desde hace ya tiempo pues pensando y trabajando.
Este punto de partida inicial del pensamiento extremeño, este primer momento, ¿no?, habría que situarlo en la época moderna y contemporánea. ¿Por qué razón? Pues porque en el pensamiento español hay como dos grandes etapas. Eso lo estudia el catedrático Avellán, ¿no?, en su obra Historia del pensamiento español, ¿no? Una primera que habría que llamarle pensamiento hispánico, porque no se escribe en castellano, se escribe en latín, se escribe en árabe, se escribe en hebreo, y filósofos que todo el mundo conoce como Séneca, como Averroes, Maimónides, son autores de la península ibérica, pero no son propiamente españoles. Es decir, ¿cuándo empieza propiamente el pensamiento español? Pues empieza, evidentemente, cuando se configuran lo que son los reinos de España, o de la nación española, y lógicamente la época moderna y contemporánea podemos situar dentro del contexto de autores como Jaime Balmes, un neoescolástico, ¿no?, español bastante importante, Ramón Llull, que es un mallorquín que hace un estudio lógico importante y hace aportaciones a lo que luego va a ser en Europa actualmente la lógica computacional, y quizá más conocido Francisco de Suárez por su aportación al derecho español, al derecho de gente, que algunos dicen que fue plagiado por holandeses, ¿no?, otros dicen que no, que inspiró a los famosos juristas, pensadores juristas como Hugo Grocio o Pufendorf, ¿no?, que hoy en día son considerados los padres del derecho internacional. En ese contexto hay que situar al primero de los que Manuel Pecerín en su libro, ¿no?, pues de los pensadores extremeños, ¿no?, pues nombra como el primero de los filósofos extremeños, Tomás Romero de Castilla, 1833-1910. Tomás Romero ya es un pensador que dice que es un poco arriesgado en su mentalidad, porque hace una síntesis entre la filosofía escolástica medieval, que defiende dogmas preferentemente católicos, y una filosofía que no tiene aceptación en Alemania, pero que en España, ¿no?, pues toma precisamente un auge inesperado, la de Karl Christian Friedrich Krause, el krausismo. El krausismo en Extremadura va a tener unas derivaciones importantes. Se va a formar un grupo en Badajoz de periodistas, de profesores y de intelectuales que de alguna manera van a luchar por cambiar la educación. Es decir, el krausismo no solamente es un movimiento filosófico, sino es un primer momento del pensar extremeño que es pedagógico. Quiere llegar a los libros de texto, quiere cambiar la filosofía en el bachillerato y por tanto tiene que evitar también la censura y tiene que escapar un poco, ¿no?, de la crítica. ¿Por qué se ha arriesgado el pensamiento de Tomás Romero de Castilla? Porque su pensamiento krausista está modificado, ¿no?, por el tomismo medieval y, claro, si conocemos la filosofía de Krause, Krause se aleja de los dogmas católicos, pues porque el idealismo alemán piensa que Dios, la idea de Dios, es una especie de panenteísmo. No panteísmo. Panteísmo lo utiliza el filósofo Spinoza para referirse que Dios está en todo, que Dios es como la naturaleza. No, el panenteísmo es una identificación de Dios conjugando lo trascendente, el aspecto divino, con lo inmanente, que sería un Dios personal y humano en el mundo, en el conjunto de los seres finitos. Krause es contemporáneo de Hegel. Evidentemente Krause no supera el idealismo alemán, pero con ello ha puesto la primera piedra, una piedra importante, ¿no?, en la filosofía extremeña, cuyas derivaciones van a ser dos. La primera, más desconocido, pero importantísimo en el tránsito del primer al segundo momento, Urbano González Serrano, un pensador que su obra más importante es la de darle un giro al krausismo español y convertirlo en un krausopositivismo. El krausopositivismo lo que hace es que incorpora elementos de ética, incorpora elementos de psicología. Y bueno, para caracterizar su pensamiento parece ser que la importancia que le da a los conocimientos, a los mecanismos psicológicos, ¿no?, para el desarrollo del proceso educativo, ¿no?, pues es lo que le da pues realmente a su filosofía pues la característica de su pensamiento. Eso va a generar un segundo o tercer momento en el krausismo que se llama el krausismo institucionalista, que es el que realmente pues descubre la esencia, ¿no?, de la pedagogía en Extremadura. Es decir, Extremadura en ese sentido, gracias a estos pensadores krausistas, ¿no?, pues tiene un perfil pedagógico cuyo desarrollo llega hasta el bien conocido Joaquín Sama y Vinagre, cuyos premios en Extremadura, ¿no?, pues los concede a los profesores, ¿no?, y a los investigadores didácticos, ¿no?, que presentan proyectos de primerísima innovación y calidad. A partir de ahí se puede considerar, ¿no?,
que ha terminado el primer momento de la filosofía en Extremadura, ¿no? Que ya está de alguna manera pues construido sus cimientos, ¿no? Y es donde aparece, ¿no?, el genial y quizás el momento más culminante, ¿no?, de la filosofía extremeña, Eugenio Frutos. Eugenio Frutos, pues al principio, ¿no?, pues recopila una serie de ideas, ¿no?, en los autores de literatura, es un creador poético, literario. José Carlos, tranquilo, te quedan 5 minutos, ¿eh? Es un ensayista. Yo estoy acostumbrado a otro tipo de debate con mis alumnos, a pensar las palabras, como dice Emilio Lledó, y bueno, utilizo la tecnología. Pues una síntesis de 5 minutos te lo agradecemos. Pues es un reto. En homenaje a Extremadura. En homenaje a Extremadura, pues hay que decir que Eugenio Frutos, igual que otros intelectuales del círculo krausista, Eugenio Frutos no es krausista, ¿no?, pues mantiene vivo, digamos, la voluntad de modernizar al país, ¿no?, en este caso es de Extremadura, acercándolo y abriéndolo a la cultura europea. El giro antropológico de Eugenio Frutos, ¿no?, significa, ¿no?, pues ir más allá de la antropología teológica que expone en los autos sacramentales de Calderón de la Barca, ¿no?, intentar comprender al hombre en sí mismo, intentar pensar la realidad del hombre como proyecto filosófico. Y tengo un texto seleccionado, ¿no?, que yo creo que es los fragmentos de antropología filosófica, ¿no?, publicados en 1971 y 72, yo creo que describe perfectamente lo que es el proyecto central de su filosofía. Dice así, en palabras auténticas de Eugenio Frutos: el núcleo entitativo del hombre es pues dialógico, esto es, por su capacidad reflexiva es constitutivamente relacional. El hombre puede dialogar consigo mismo y por lo tanto es también fundamento de la comunicabilidad, pues de otra forma no sería comprensible la comunicación. Es decir, cada hombre es él y no otro. Y en este sentido la persona es incomunicable, pero por el carácter reflejo de la conciencia se comunica consigo mismo, lo que fundamenta su comunicación con los demás. Afirma con ello la libertad del hombre, afirma con ello pues un ajuste a una filosofía mucho más moderna, ¿no? También la vida en sueño en Calderón de la Barca pues apuesta por ese diálogo y por ese pensamiento cartesiano, pero lo más importante que yo saco de aquí es la gran pregunta que está viva en la filosofía moderna y en la filosofía contemporánea actual. ¿Quién soy yo? ¿Qué es el hombre? Realmente, ¿qué somos nosotros? Hay un poema de Calderón, que cita también Eugenio Frutos: ¿quién soy yo? ¿Pero qué sentido podrá decírmelo hoy, si para saber quién soy, fuerza es saber quién he sido? Y esto está tan escondido, así, al primer discurso humano, que investigarlo es en vano. Calderón expresa aquí, según Eugenio Frutos, ideas de su propia época y utiliza, ¿no?, el debate filosófico sobre los límites del conocimiento, que llega hasta Kant. Una temática, ¿no?, de primera línea, ¿no?, desde el análisis de la literatura como forma poética, que adelanta ya en Eugenio Frutos ese tercer momento. Ese tercer momento, para mí, desde mi punto de vista y desde mi opinión, no empieza hasta que el genial y para mí pues auténtico filósofo que debía estar valorado poco por encima de lo que está valorado, Pedro Cava, filósofo cacereño de Arroyo de la Luz, de 1900 a 1992, pues ese momento es el que yo llamo momento poético, y es donde, siguiendo esa estructura, ese modelo estructural hegeliano de la dialéctica, ¿no?, realiza una síntesis de los dos anteriores momentos, integrando cada uno de ellos y subsumiéndolo en un concepto superior. Un concepto superior, el momento poético, que para mí es la culminación del pensamiento extremeño, en tanto que idea metafísica del ser, en tanto que idea de la educación extremeña, en tanto que idea sobre el ser humano en sí. Ese momento, ¿no?, se puede describir con una bonita frase que sería la integración de la intuición del poeta en la reflexión del filósofo. Algo que Eugenio Frutos ya señaló en el poeta filósofo, que sería Calderón de la Barca, ¿no?, y que en algunos versos, ¿no?, pues llegó a decir Calderón de la Barca: puedo decir que filosofía es la dama que más quiero. En ese sentido, ¿no?, pues bueno, Heidegger, Machele, la filosofía europea, ¿no?, pues se han olvidado un poco de este pensar extremeño, pero Pedro Cava ha sido conocido pues porque Lorca, ¿no?, le llamaba el sabio inocente. Yo le llamo el Ortega Gasset extremeño. ¿Por qué razón? Porque yo creo que en Cava hay la pureza, la autenticidad, la originalidad inocente, ¿no?, de ese nacer del auténtico pensar extremeño. Al igual que Sócrates hizo en la Grecia, en la Atenas, ¿no?, de clásica del siglo V. Nuestro filósofo sabio inocente, ¿no?, o la inocencia originaria del pensamiento extremeño, es ese momento socrático, ¿no?, que el propio Pedro Cava, ¿no?, define en el invento de su categoría filosófica, con la que ya termino, ¿no?, una comunicación, y que sería pues la actitud propia del ser humano, la de captar las esencias,
conjugando el pasado y el futuro en el presente, la filosofía de la presencia o la presencialidad. Bueno, Pedro Cava, ¿no?, pues dice que buscamos al hombre donde el hombre no está, con instrumentos que no son los adecuados para aprehender la sutileza del ser humano, cuando hay que buscarlo precisamente en otro tipo, ¿no?, de materias de conocimiento, más humanísticas, más transgresoras, como es el pensar poético, que para mí supera la dialéctica hegeliana. Es para mí el momento culminante, ¿no?, de la filosofía extremeña en la actualidad del pensar occidental, y permite, ¿no?, que Pedro Cava sea considerado, ¿no?, pues en la primera línea, ¿no?, de la antropología existencial europea. El propio Manuel Carrapiso lo estudia en obras como Un nuevo orden ontológico o El giro antroposófico en la filosofía, que se manifiesta, ¿no?, pues según dice Antonio Viuda en su escrito homenaje a Pedro Cava, en la naturaleza, en el arte, en Dios, pues el misterio y la poesía forman parte de la presencia humana. Por eso afirma, y ya termino con esto, ¿no?, Pedro Cava, que los filósofos existencialistas, Sartre, Camus, Marcel, Unamuno y hasta el propio Ortega y Gasset, no solo han buscado su expresión en la filosofía, sino también en la literatura, en el proceso que yo utilizo en clase y que llamo pensar las palabras, puesto que la creación poética, donde es el lugar en donde se entrecruzan o se encuentran los caminos del escritor y los caminos del pensador, bajo la forma de la poética.